Ahorita preguntaba a mi esposo, ¿quién tiene hambre? Hay veces que el hambre lo clasificamos de muchas maneras. Hay gente que tiene hambre de poder, gente que tiene hambre de fama, gente que hambre de reconocimiento. Y se puede abarcar en muchas áreas, en muchos campos. Pero Dios, bendito sea Dios, nos ha mostrado a través de la obra salvadora de Jesucristo que esa hambre que cada uno teníamos en distintas áreas de nuestras vidas ha sido saciada, ha sido suplida. Y sabemos muy bien que día a día, así como la viuda de Sarepta, que día a día le pedía al Señor bendición y que todas las noches el Señor le llenaba las tinajas de harina y de aceite y se le acababa, para que al día siguiente se acordara que tenía que volver a clamar al Dios de la provisión, al Dios de la bendición, al Dios del amor. Así nosotros, Dios, no podemos. ¿Hay alguien que diga aquí, Señor, ya estoy satisfecho, ya no me vuelvas a suplir, ya no me des nada? Digo que día a día, nosotros todos los días le pedimos al Señor, sáciame más, dame más. Y Dios en su infinito amor y misericordia no lo hace. Amén. Gloria al Señor. Bueno, yo estaba meditando ahorita en lo que estábamos orando y intercediendo por nuestra hermana Gladys, y las necesidades y las peticiones que cada uno de nosotros llegamos delante del trono de la gracia con el Señor, porque verdaderamente hemos podido tener un acceso al trono de la gracia gracias a la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces ahora verdaderamente antes, qué tremenda nuestra vida antes, porque nos desesperábamos, sufríamos sin esa esperanza, buscábamos la ayuda y la solución en las amistades, en cualquier cosa, y veíamos cómo los problemas no los podíamos resolver y nos sentíamos impotentes. Pero verdaderamente qué hermoso es como mi hermana Gladys, Dios puso en su corazón pedir ayuda, pedirle ayuda al Señor primeramente, y que todo un pueblo ore e intercede es una gran bendición. Y así como mi hermana Gladys, es con cada uno de nosotros, porque verdaderamente hemos podido sentir el abrazo y el apapacho de nuestros hermanos en la fe, porque somos una iglesia, somos un solo cuerpo donde la cabeza es Cristo. Amén. Pues gloria a Dios. Bueno, estoy muy agradecida con el Señor porque me permite esta tarde compartir su palabra. Y Dios ponía en mi corazón, ¿saben qué? Yo le decía a mi pastor, yo le pedí permiso a mi pastor hace 3-4 semanas, porque Dios me va a dar una bendición muy grande el día de mañana, que me va a permitir ir a compartir a la iglesia donde Dios me permitió nacer hace 16 años. Y no me paro desde hace 15 años, porque verdaderamente solamente me congregué en esa iglesia 1 año, y Dios permitió que viviera mi retiro en Ágape, y me conquistó el compañerismo y el amor de Ágape, porque verdaderamente puedo decir que lo primero que me conquistó, porque ya conocía al Señor como Señor y Salvador, pero no conocía esa parte que me faltaba del compañerismo y del amor. Y cuando llego yo a Ágape a vivir ese retiro, me acuerdo que le dije a mi pastor, necesito darle la carta de intercambio para que usted me acepte en la congregación. Y me acuerdo, tan tremendo, está grabado en mi corazón, me dijo, Elena, las almas son de Cristo. Así que si tú te quieres congregar, no sé si se acuerda, pastor, tú te quieres congregar aquí, y verdaderamente adopté a Ágape como mi casa, como mi congregación. El Señor le plació sembrarme aquí, y verdaderamente he podido ser testigo de tantas bendiciones que el Señor ha hecho en mi vida, y ser testigo de tantas bendiciones que Dios ha hecho en la vida de todos mis hermanos que amo mucho. Unos ya están con el Señor, unos se adelantaron y están dormidos esperando la resurrección de los muertos, y nos gozamos con esa bendita promesa que un día todos juntos vamos a estar honrando y glorificando el nombre del Señor. ¿Quién lo cree? Amén. Bueno, y ya tenía yo una plática para compartir. Dije, pastor, ¿puedo compartir la plática que voy a dar en el Divino Salvador? Y ese era mi plan, pero pues el Señor tuvo otro plan, pastor. Y Dios puso en mi corazón en oración una cita que era, dado a lo que hemos estado nosotros escuchando, lo que se nos ha estado compartiendo, lo que se nos ha estado exhortando a través de cultos anteriores en los discipulados, también dado al libro que vamos allá, yo lo compartí este miércoles pasado, que estoy verdaderamente gozosa con este discipulado que vamos a empezar. Este libro que trae la fecha, ¿qué, pastor? ¿Del 91? En 1991, con quien ya tiene las copias, en una de las páginas viene todavía el texto de nuestro don Carlos Talamás, un hombre que ya partió con el Señor, que le escribió ese libro al pastor para que el pastor, cuando lo prestara, se lo regresaran
para cuando supieran que era de él, don Pepe le pidió a don Carlos Canavás que le pusiera un texto y su nombre, y le puso fecha de 1991. Y ese es el libro que vamos a empezar a llevar en el discipulado, y vuelvo a exhortar y a compartir que el título que dice es Nuestra redención a la luz de la palabra. Y verdaderamente a mí me impactó ese título. Y meditando en ese título, Dios trajo en mi corazón el nombre de esta enseñanza, que es: el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Hay veces que nosotros podemos pensar, yo me acuerdo el día que Dios permitió que yo naciera de nuevo, que fue en octubre de 1998, hace 16 años, próximos 17, y a lo mejor cada uno de ustedes se acuerda la fecha en la que Dios le permitió tener un encuentro con el amor de Jesucristo, porque esa fecha no se nos puede olvidar, porque así como la historia está marcada en dos tiempos, inclusive hasta para los ateos y los que no creen, que es antes de Cristo y después de Cristo, porque toda la historia de la humanidad, en cualquier cultura, en cualquier religión, se parte de esas dos formas: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Verdad que lo hemos escuchado? Nuestra vida verdaderamente está bien marcada, nuestra vida, lo que era antes de Cristo, pero no para que nosotros nos sintamos mal ni para traer condenación a nuestra vida, porque el pasado no es para traer condenación, porque el pasado enterrado está. Dice la palabra de Dios que los que estamos en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasadas, y ahora todas fueron hechas nuevas. Para el Señor no cuenta lo que tú y yo hicimos antes de que no conociéramos del Señor. Lo que realmente cuenta para el Señor, y las obras que van a contar ahora, son las que se están escribiendo a través del nuevo nacimiento. Son esas benditas obras que dice la palabra que van a ser pasadas por el fuego. Dice la Escritura que nosotros no podíamos producir buenas obras porque no teníamos el Espíritu Santo, no teníamos la nueva naturaleza. Pero dice la palabra de Dios que Él preparó antes de la creación de todos los tiempos las buenas obras por las que tú y yo estamos pasando y vamos a pasar. Y esas obras tienen que glorificar el nombre de Cristo Jesús. Entonces, nosotros no nos acordamos del pasado para condenación. Yo compartía con una hermana el jueves que realmente nosotros le servimos al Señor por agradecimiento, por obediencia, por lo que Él es. Porque si yo recuerdo lo que antes era, valoro lo que tengo ahorita y añoro lo que está por venir. Cuando se nos olvide, oye bien, cuando se nos olvide lo que Dios hizo en mi vida y de dónde me rescató, no voy a poder valorar lo que me está dando ahorita. Y no voy a poder perseverar para lo que está por venir. Por eso el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces yo recordaba cuando yo nací de nuevo y el gozo que hay en mi corazón de ir al Divino Salvador el día de mañana, que es una iglesia, los que son de Nuevo Laredo, que está en Mina y Ocampo y Mina, que es una iglesia metodista, que es una iglesia que tiene muchos años, pero verdaderamente yo sé que la mayoría de la gente ya no va a estar, mucha gente no conocí, pero hay ese gozo en mi corazón, porque un día el Señor dijo: Elena, me llamó por mi nombre, le limpió mis vestiduras, escribió mi nombre en el libro de la vida, y tuve un encuentro con Jesucristo bien tremendo, para la gloria. Y ¿saben qué? Algo bien tremendo, que cuando yo fui a esa iglesia, fui por compromiso y por miedo, porque yo tenía un negocio y quien me invitó a ir a esa iglesia me dio la película del rapto, y cuando yo la vi, verdaderamente surgió en mí un temor y entró en mí una pregunta: ¿y qué tal si esto es cierto? A mí no me gustaría quedarme. Y fui a esa iglesia por compromiso con el hermano que me invitó, y por miedo. Y yo recuerdo que era el culto del día de Pentecostés, y cuando yo llegué a ese culto, yo entré a esa iglesia y yo sentí algo. Nadie me recibió en la entrada, nadie me acompañó a mi puerta, mi silla, nadie se sentó conmigo. Pero cuando yo llegué a ese lugar donde estaba la presencia de Dios, yo no pude dejar de llorar. Y yo tenía muchos años de no llorar. Y dije: ¿qué me pasa? Y volteaba a ver quién me estaba viendo, pastor, porque no estamos acostumbrados a llorar en público. Y volteaba, ¿y qué me está pasando? ¿Y qué estoy sintiendo? Y yo lo único que recuerdo, cuando hicieron el llamado al altar para orar, yo lo único que le dije al Señor: si existes, muéstrate. Y Dios es un Dios que se deja encontrar. Y Dios me dejó que lo encontrara ese día.
No impusieron manos, no me hicieron la confesión de fe, pero yo declaro que yo tuve un encuentro personal contundente con Jesús, porque yo salí de esa iglesia comprando una Biblia y yo la empecé a leer, pastor, y la empecé a entender. Y verdaderamente sé que fue solamente el Espíritu Santo. Entonces, cuando estaba escribiendo esta enseñanza, Dios traía esos recuerdos a mi corazón. Pídele al Espíritu Santo que traiga a tu corazón esos recuerdos cuando por primera vez sentiste ganas de llorar, ganas de brincar, que empezaste a hacer cosas que en lo humano no podías hacer, que empezaste a restaurar cosas que no teníamos la capacidad, ni el deseo, ni el poder para poderlo hacer, para que podamos, a partir de ese punto, partir de ahí y podamos realmente valorar todo lo que está a venir por enfrente. Amén. Vamos a ir a Hebreos, al libro de Hebreos capítulo 2. Y vamos a ver una porción de la palabra, porque dice: el que persevera hasta el fin será salvo. Vamos a ver qué representa para mí la salvación. La salvación es algo que tiene un poder y un valor tan grande que a veces no le damos ese valor, menospreciamos una obra tan grande. Con un amén, Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Yo te voy a leer la traducción, Nueva Traducción Viviente. A mí me gusta mucho la traducción Reina Valera, pero la Nueva Traducción Viviente me gusta mucho, y me gusta mucho cómo viene. Dice: así que debemos de prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmite mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Pero qué tremendo lo que dice el presidente. Pongamos atención a la verdad que hemos oído, no sea que nos desviemos. ¿Ustedes creen que una persona que ha conocido la obra salvadora de Jesucristo se puede desviar? O sea, verdaderamente, si no somos guiados por el Espíritu Santo, nos podemos desviar. Dice la palabra de Dios que la salvación es un regalo por gracia. Ni tú y yo tuvimos que hacer absolutamente nada. Solo tuvo que intervenir mi fe y mi obediencia. Y como dice el libro de Romanos, que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Si yo nomás confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador y no lo creo en mi corazón, no voy a poder tener un nuevo nacimiento. Por eso vemos muchos retiros, cantidad de personas que vinieron, que dijeron que ni muertos los iban a sacar de aquí, que dijeron: hermanos, aquí me van a ver lunes, martes, miércoles y jueves, y a las 2 semanas, 3 semanas no regresaron. Y vemos y nos enteramos que su vida está peor de como estaba cuando llegó. Y podemos decir: pero estuvo en mi grupo, yo vi que hizo la confesión de fe, declaró con su boca y en las alabanzas brincó, saltó y se gozó. Como dicen, solamente fue emoción. Tal vez lo confesó en su boca, pero no lo creyó en su corazón. Porque cuando nosotros creemos en la obra salvadora de Jesucristo en la cruz, nuestras vidas no pueden ser las mismas. Hay muchas inquietudes que son a lo mejor también con este versículo de que el que persevera hasta el fin será salvo. Es la gran pregunta: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Yo siento que no se pierde lo que nunca has tenido. O sea, verdaderamente el que ha tenido un nuevo nacimiento no puede regresar a hacer lo que hacía antes. No podemos volver a, como dice la palabra de Dios, los pecados de muerte, que son los que son con premeditación, alevosía y ventaja, te deleitas en ellos y luego tienes la idea de que al cabo me arrepiento. La palabra de Dios dice que cuidemos que no se borre nuestro nombre del libro de la vida. Dios nos exhorta, Jesucristo nos exhortó en este texto de que el persevera hasta el fin será salvo, porque sabe en lo que tú y yo nos exponemos día a día en nuestro caminar en este mundo. Dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía está en el cielo. Tú y yo estamos de paso aquí, somos extranjeros aquí. Por eso nosotros no debemos hacer tesoros en la tierra. Nuestros tesoros tienen que ser en el cielo, donde Jesucristo dice que
nuestro Padre ha preparado muchas moradas para cada uno de nosotros, donde vamos a reinar por la eternidad. Pero en nuestra carnalidad nos afanamos mucho en hacer tesoros aquí, en coquetear con las cosas del mundo, en conformarnos con las cosas de este mundo. Dice que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la verdad no resplandezca. Si tú y yo hemos creído, no podemos estar dentro del concepto de que somos incrédulos. Satanás no puede cegar nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento ha sido abierto a través del Espíritu Santo y a la luz de la palabra. Y si yo realmente estoy escudriñando la palabra, no puede haber ignorancia en mí, no puede haber ceguera en mí. No puedo ir delante del Padre y decir: Señor, es que verdaderamente no sabía. Porque realmente Dios nos ha dado las herramientas a través de la palabra y de su Santo Espíritu, de que podamos conocer la verdad. Dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os harás libres. Cada uno fue libertado de la esclavitud del pecado porque conocimos la verdad que representa a Jesucristo. Y aquí el pasaje nos dice: cuidado, que no nos desviemos. Todos estamos propensos a desviarnos, pero Dios jamás nos va a obligar a que nos desviemos. Dentro de nuestro libre albedrío, yo decido desviarme, yo decido apartarme. Desde el momento en que yo decido no obedecer, no congregarme, no discipularme, yo realmente no estoy haciendo uso de las herramientas que Dios a través de la obra salvadora de Jesucristo ha puesto en mi vida. Entonces, yo tengo que valorar esa salvación. Yo tengo que estar tan agradecido con el Señor, porque dice la Escritura que sufrió Jesucristo hasta lo sumo. Nosotros no podemos ir delante de Jesús y decir: Señor, es que no me entiendes porque tú no pasaste por ahí. Jesús pasó por todo lo que tú y yo hemos pasado, y pasó más. Si hay alguien que pueda entender a una madre que ha perdido un hijo, es una madre que ha perdido un hijo. Quien puede entender una persona en adicciones es alguien que ha vivido en ese mundo. Hay veces que a lo mejor nos toca ministrar a alguien y como no hemos pasado por ahí no lo podemos entender. Yo le compartí a una hermana que a mí me tocó aconsejar a muchas mamás con sus hijos adolescentes: confía en el Señor, agárrate de la mano del Señor, la palabra está sembrada en su corazón. Pero cuando ya uno vive circunstancias con sus hijos, caray, ¿y la palabra? ¿Y los consejos que yo daba? ¿Y lo que yo compartía? Porque no es lo mismo la teoría que la práctica. Cuando Dios nos permite pasar por un valle de sombra y de muerte, porque a cada uno de nosotros Dios nos permite pasar por un valle de sombra y de muerte. Pero dice ¿qué dice la Escritura del Salmo 23? Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. ¿Por qué dice? Porque tú infundirás aliento, tu vara y tu callado infundirán aliento. Mi copa está rebosante, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, cada vez que pasamos por algo, dices: caray, yo lo aconsejé. Pero cuando ya pasaste por ahí, puedes decirle a alguien: yo estuve ahí y ahora estoy del otro lado. Yo estuve por el desierto, pero ya pasé el Jordán y mis pies han pisado la tierra que fluye leche y miel. He pasado el Jordán. Hay mucha gente que no pasa el Jordán. Moisés tuvo que ver la tierra prometida de lejos y le dio la estafeta a Josué y le dijo: tú vas a pasar el pueblo, tú vas a llevar el pueblo a la tierra prometida. Y Moisés la tuvo que ver de lejos. ¿Cuántas veces vemos la tierra prometida de lejos? A través del testimonio de un hermano, de la vida de un hermano, de la victoria y de la prosperidad de nuestro hermano, porque no hemos pasado el Jordán. Y Dios quiere, dice que cuando pasaron el Jordán, Josué a cada una de las tribus le dijo que pusieran una piedra, que fueran en medio del Jordán y agarraran una piedra, y que cuando regresaran a la tierra de Canaán edificaran un templo, para que nunca se les olvidara quién los sacó de la tierra de Egipto, quién los hizo pasar por tierra seca en el Mar Rojo, quién los hizo pasar todas las adversidades en el desierto, donde una nube los acompañaba de día y un cerco de fuego los acompañaba de noche, donde fluía el maná del cielo, que a pesar del corazón corrompido del pueblo que añoraba lo que dejó en el pasado, Dios nunca dejó de mandar el maná, nunca dejó de mandar la provisión del cerco de día, de noche y la nube de día. Entonces,
Pídele al Señor esta mañana: Señor, dame la gracia de valorar la salvación que diste. Dame la gracia de este día, si realmente he tomado como algo no valioso tu obra salvadora en la cruz, que yo pueda aquilatarlo y ser revelado a mi corazón. Porque si no partimos de este punto, no podemos avanzar. Muchas veces las mamás, nuestro sentir en nuestro corazón es que los hijos se vuelven muy insensibles, se vuelven muy egoístas, y nosotros pasamos por ahí también, jóvenes. A veces el joven solamente piensa en él, y las mamás decimos: es que no me ayuda con la casa, no me ayuda con las finanzas, no me ayuda con esto, porque es la propia naturaleza. Cuando pasan por ahí y les toca vivir lo mismo, es cuando se aprende. Pero nosotros exhortamos a nuestros hijos que no pasen por lo que nosotros pasamos. Por eso Dios dejó las Escrituras y la revelación de su Santo Espíritu. Entonces, vamos a partir de este punto. Señor, dame la gracia de revelar la obra salvadora que hiciste en la cruz para mi vida. Amén. Ahora vamos a ir a Mateo 24, capítulo 3 al versículo 13, que es donde viene esta porción de que el que persevere hasta el fin será salvo. Y esto que vamos a leer en este pasaje es lo que estamos viendo ahorita en la actualidad. Amén. Mateo 24, capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ¿te fijas todo lo que está por acontecer? Que ya está aconteciendo. Nosotros tenemos que estar escudriñando la palabra, porque las señales del fin ya están. La apostasía ya se ha levantado. El amor de muchos ya se ha enfriado. Se están levantando nación contra nación, pueblo contra pueblo. Están siendo perseguidos nuestros hermanos en la fe, están siendo quemados por defender su fe y la obra salvadora de Jesucristo. Y yo sigo sentado. Y yo sigo confiado que la venida de Cristo falta mucho por venir. Yo sigo confiado y mi candelero está vacío de aceite. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vendrá como ladrón en la noche y nos quiere encontrar velando y orando. Nosotros no podemos confiarnos y sentarnos y no ponernos a cuentas con el Señor, porque verdaderamente el día que se abre el libro de la vida delante del trono blanco y se ha buscado nuestro nombre no va a estar. Entonces Dios exhorta. Ya estamos viendo ahorita el circo que se está haciendo en los cultos. Verdaderamente la persona de la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero verdaderamente solamente se están viendo las iglesias por el mover de las manifestaciones del Espíritu. Y dice la tercera carta de Juan, capítulo 2 o 3, que probemos los espíritus. Nosotros tenemos que probar los espíritus. En el culto o en la iglesia donde no se glorifica el nombre de Jesucristo y solamente buscan las manifestaciones, que la gente caiga, que hable en lenguas, que vuele, que levite y que las sanidades, esos son parte de los atributos de Jesús, porque el fruto lo da el Espíritu Santo, los dones y los ministerios los da Jesucristo y los milagros los da Dios. Son las tres personas en un culto, en un servicio. Pero verdaderamente, si no hay manifestaciones del Espíritu, piensan que la gente no va a recibir. Ahora vemos las agresiones
en el mismo nombre del Espíritu Santo. Dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo una manifestación del Dios. Pero está la otra parte. Se atribuyen manifestaciones que no son de Dios al Espíritu Santo y se empiezan a agredir. Una mujer quedó estéril. Fíjense nada más qué aberración. Porque dicen que el Espíritu está en el estómago. Y ella estaba orando porque no podía tener hijos. Y le empezaron a orar por ella y le empezaron a golpear al grado de que quedó estéril. ¿Ustedes creen que el Espíritu de Dios va a agredir a su propio espíritu? Dice la palabra de Dios que tenemos que tener discernimiento para que cuando nos digan, hey, ha venido el Salvador, ha venido el Mesías, ve a verlo. Ay, se está levantando en Guatemala un nuevo Mesías que dice que es como en Corea, la esposa de Dios, y este hombre es el Jesucristo resucitado. Y están haciendo cultos, lo vimos, ¿verdad? En video, pastor. Están haciendo cultos con 15,000, 20,000, 30,000 gentes y la gente gozosa porque le besó la mano a Dios Madre. Y nosotros verdaderamente, dice la palabra de Dios, que hasta los escogidos serán engañados y que la fe de muchos se enfriará. Es donde va a entrar la apostasía. Dejar de creer en lo que un día creímos. Podemos preguntar esta tarde, ¿alguien dejaría de creer en Jesucristo? Y a lo mejor todos dijéramos, no. Pero cuando nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, estamos escuchando lo que no debemos de escuchar, viendo lo que no debemos de ver. Hay gente que va y se congrega. Una persona que se fue a esta iglesia de paga por sufrir, porque verdaderamente iba a ir a ver, a demostrarles que estaban en mentira. ¿Saben que lo engancharon? En vez de que él los convenciera a ellos a través del Espíritu Santo, lo convencieron a él. O sea, qué tremendo. Y nosotros podemos decir, eso nunca me va a pasar. Es solamente dejar una puerta abierta, de dejar de orar, de dejar de leer la palabra, de dejar de congregarnos. Porque verdaderamente en estos tiempos finales Satanás anda como león rugiente. Y a los de fuera ya los tiene. Él quiere el pueblo de Dios. Él lo que le interesa es el pueblo de Dios. Porque lo que Satanás añora es estar a la diestra del Padre. Por eso es un fiel imitador de las obras de Jesucristo. Pero lo único que no puede producir Satanás es el amor. Es lo único que no puede imitar porque no lo puede producir. Entonces, verdaderamente nosotros, dice aquí la palabra, van a venir muchas cosas que te van a desviar. Vemos ahora cómo se ha levantado, nuestro pastor nos compartió un discipulado el lunes del Evangelio de la prosperidad. Y ya no se comparte en los púlpitos sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, sobre el infierno, porque no queremos ofender a los hermanos y el que diezma mucho se nos vaya. Más vale decirle tranquilitamente que todo está bien porque es con lo que se sostiene la iglesia. Fíjense nada más qué tremendo, cómo ha entrado la apostasía en la misma iglesia. Entonces dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin será salvo. Y Dios nos está exhortando, levántate temprano, levanta tu aposento alto, levanta y sube al monte a buscar mi presencia. Satanás está llamando a tus hijos y no estamos hablando de los hijos inconversos, los hijos del pueblo de Dios. Es increíble, se hizo un censo de los jóvenes de las iglesias. La mayoría de los jóvenes están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, están consumiendo drogas, están en rebeldía y vamos delante de la presencia del Señor. ¿Pero por qué, Señor? Si tú prometiste que instruya a tu hijo de camino, aunque fuese grande no se apartará. Papá, sacerdote, ¿qué estás haciendo? ¿Qué testimonio estás dando? ¿Estás llevando a tu hijo delante de la presencia de Dios? ¿Es coherente tu testimonio en la iglesia y en la casa, como nos compartía nuestra hermana Mónica hace 2 domingos? Que nos decía, papás, cuidado, los hijos están en los 2 lugares, en la iglesia y en la casa. Y verdaderamente los hijos se dan cuenta que somos de doble ánimo, como dice el libro de Santiago capítulo 1, versículo 8. Que no seamos de doble ánimo. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Pero a veces negociamos con nuestros hijos porque no tenemos autoridad moral para corregirlos. Así que negociamos con nuestros hijos. Bueno, en esta ocasión sí te voy a dar chance, tantito. ¿Por qué? Porque no tenemos la autoridad moral para decirle no. Porque así se levanta el juicio de nuestros hijos contra nosotros. Papá, mamá, si yo te conozco, mamá. Yo sé que predicas y ve cómo le avientas los platos a papá cuando le sirves de cenar. Papá, tú andas proveyendo a las familias de afuera y en la casa no das. Andas en carnes asadas con los amigos y a mi mamá no la llevas. Andas abrazando hijos ajenos y a mí no me puedes dar un abrazo. O sea, y verdaderamente, y dice la palabra de Dios, el último versículo del último libro del Viejo Testamento,
decía que se levantarán los hijos contra los padres y los padres contra los hijos. Pero llegó una promesa hermosa a través de Jesucristo que nos reconcilió. Hoy nuestro hermano Juan en la alabanza le daba gracias a Dios porque antes no había padre, nomás mamá. ¿Cuántas madres tuvieron que educar y criar a sus hijos solas porque no había presencia de varón y de padre en la casa? ¿Cuántos padres se tuvieron que quedar callados porque nosotras las mujeres les quitamos la autoridad a nuestros varones delante de nuestros hijos? Y nuestros hijos se dieron cuenta que negociaban y sabían que era más fácil con mamá unas cosas y más fácil con papá otras cosas. Y la palabra de Dios dice que el hombre y la mujer una carne son y que no pueden caminar juntos dos que no están de acuerdo. Entonces, si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, cuando viene mi hijo y me pide permiso de algo, yo como mujer, como ayuda idónea, tengo que saber que la bendición fluye a través de mi varón. Yo tengo que hablarlo en silencio con él, porque hay veces discutimos delante de los hijos, negociamos delante de los hijos. Y también para ustedes jóvenes, porque también verán delante de Dios, también Dios va a pedir cuentas a cada uno de los jóvenes cuando no se honra a su padre y a su madre. Entonces Dios nos dice a adultos, a niños, a jóvenes, el que persevere hasta el fin será salvo. Y perseverar es terminar algo que se inició. ¿Y qué fue lo que se inició? Un día se inició en ti y en mí la obra salvadora de Jesucristo, cuando tú y yo volvimos a nacer. Amén. Vamos a ir a... Oh, Señor. Dice la palabra de Dios que Dios quiere que prospere. ¿Saben que hace 2-3 semanas tuvimos en el discipulado una enseñanza muy hermosa de la prosperidad? Ese versículo que dice Dios quiere que prosperes conforme prospere tu alma. Y aquí Pablo se lo está diciendo a su hermano Gallo. Pero esta es una palabra de parte de Dios. A veces nosotros le cambiamos el orden a los versículos. Hay muchos versículos y muchas promesas que antes de que se cumpla la promesa viene un mandato. Pero el mandato como que no nos gusta leerlo, no nos gusta escucharlo, nos gustan las promesas. Porque, a ver, cuando decimos, a ver hermanos, ¿quién quiere las bendiciones del cielo? Amén. Hermanos, ¿quién quiere ser bendecido? Amén. A ver hermanos, ¿quién quiere ser corregido por el Padre? Ya los amenes son amén. Porque verdaderamente, y la palabra de Dios dice que Dios corrige a los que nos corrigen, se consideran que hijos bastardos. Y verdaderamente todos somos hijos legítimos. Entonces dice la palabra de Dios que Él quiere que prosperemos, como prospera mi alma. Y lo hemos exhortado y lo hemos compartido. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor sacarnos la lotería? Y tenemos muy buenos, si nos sacamos la lotería, le pagamos a la iglesia el templo nuevo, pastor. Construimos el templo y me acuerdo de un hermano que dijo, si no me puedes dar el 10, Pedrito dijo, Señor, te doy el 90%, si no me puedes dar el 10, no me vas a dar el 90%. Y a veces tenemos muchas buenas intenciones. Señor, le compro una casa a mi hija, le compro un calzo a mi hijo, hago un albergue para niños y X. Y Dios conoce la intención del corazón. Y si mi alma no ha prosperado, no van a prosperar mis finanzas, porque nosotros siempre asociamos la prosperidad con lo económico, siempre. O sea, el que yo me ponga a meditar, híjole, hoy me voy a levantar y voy a dedicar todo el día a que mi alma prospere. ¿Verdad que pocos lo hacemos? Me levanto, tengo un trabajo, aquí voy a salir, voy a ir al otro, tengo este pago, tengo el otro. Señor, prospérame porque debo bastante. Y prospérame porque debo bastante. Y tu alma, hijo, yo te voy a prosperar conforme prospere tu alma. Y hay veces, ¿cuántos de nosotros fuimos prósperos antes de nacer de nuevo? En mi caso, no sé en el tuyo, pero en mi caso lo primero que convirtió el Señor fue mi cartera. ¿Y de qué manera? No es que nos quedemos pobres, porque, ay, no te hagas cristiano porque te vuelves pobre, porque verdaderamente Dios te quita todo. No. Si somos el hijo del dueño del oro y la plata, y los patriarcas eran ricos y millonarios y tenían el poder de bendecir la tierra que pisaban y lo que tocaban sus manos. Lo que pasa es que Dios nos quita los malos hábitos, nos quita las mañas, porque antes a lo mejor teníamos dinero porque éramos muy tranzas, o verdaderamente teníamos muchas deudas y no pagábamos. Y teníamos a lo mejor un carro, teníamos dinero, teníamos ropa, pero nuestras tarjetas estaban hasta el tope. Y nos están, hable y hable. Señor, que ya no me hablen los cobradores, pues paga. Y a veces estamos dando mal testimonio. Yo me acuerdo una prédica que dio San Zulema, que dijo que Dios le puso en su corazón que todas sus tarjetas de crédito las pusiera en una charola, les pusiera mantequilla y las metiera al horno, pastor. Y se derritieron.
Porque las tarjetas de crédito son una trampa de Satanás, porque te conviertes en esclavo de la deuda. Y dices tú, Señor, pero te estoy diezmando, ¿por qué? Porque realmente no prospero si tu palabra dice, trae los diezmos al alfolí y yo reprenderé al devorador y abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Sí, hijo, pero ¿estás siendo bueno mayordomo del 90 que te queda? ¿Estás siendo diligente? ¿Estás siendo prudente? Me gustó mucho una prédica que dio una vez mi hermano José Luis, de su camioneta que compartió. ¿Dónde está mi hermano José Luis? Y para mí fue de bendición para mi vida, hermano José Luis, porque usted dijo, no sé si sus hijos o usted, alguien estaba motivando que cambiara de camioneta. Y usted dijo una cosa, dijo, si mi camioneta me mueve y no la debo, yo no me voy a endeudar y me va a robar la paz en endeudarme con un carro y yo no voy a aumentar mis deudas si no aumentan mis ingresos. Y yo eso lo tomé para mi vida, hermano José Luis, porque nosotros andábamos con la idea de sacar un carro. Y verdaderamente es una trampa. El que escucha el machete para su billete, dice la verdad que esa es la peor inversión que podemos hacer. Y verdaderamente un carro se devalúa al 40-50% y lo sigues debiendo. Y escuchamos testimonios de hermanos en la fe que se metieron en una deuda tan tremenda. Y así como esas hay más deudas. Entonces no puedo prosperar porque yo no le doy la mayordomía y el señorío al Señor sobre mis finanzas. O sea, yo pienso que solamente con darle el 10% del diezmo, Él no tiene ningún derecho de meterse con el 90% restante. Y a veces damos muy mal testimonio porque nos andan correteando los deudores. Y verdaderamente es como una persona que iba a cruzar de Laredo, Texas a Nuevo Laredo y traía Fayuca. Y empieza a orar, Señor, que me toque verde, que me toque verde, que me toque verde. Y yo me quedé meditando, Señor, bueno, yo sé que tu misericordia es muy grande, pero es orar y pedir algo que va en contra de tu palabra. Y a lo mejor eso es un detalle que especifica mucho, pero ¿cuántas veces nosotros le oramos al Padre por cosas que no van a acuerdo a su palabra? Por eso dice que nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos guíe. ¿Y por qué no prospero? Aparte de todo eso, no prospero porque siempre saco a Dios de mis decisiones. ¿Sabes qué, Señor? De esto decides, de esto no decides. ¿Sabes qué, Señor? Voy a comprar esto, pero no decidas en esto. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos de Dios, en todos nuestros caminos y en todos nuestros sentidos, no podemos prosperar. Y ya no estamos hablando de lo económico, en todas las áreas de mi vida. Si yo quiero prosperar, yo tengo que agarrarme. Una mujer que vivió el retiro, no me acuerdo quién dijo aquí arriba, dijo, yo no me voy a agarrar de la mano de Jesús porque me puedo soltar. Voy a dejar que Él agarre mi mano porque Él nunca me va a soltar. Pero hay cosas que nos soltamos de la mano de Dios. Entonces, muchas veces de las que yo no puedo prosperar es por eso. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, versículos 19 y 20. Cómo Dios le dio esta palabra y esta sentencia al pueblo de Israel de lo que iba a pasar si nos olvidábamos nosotros del Señor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 19. En el capítulo 11 empieza amonestación de no olvidar a Dios, pero vamos a leer solamente el 19 y 20, amén. Dice, mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieras en poses de dioses ajenos y le sirvieras a ellos y te inclinaras, yo lo afirmo, fíjese nada más que tremendo, yo lo aseguro, yo lo afirmo, dice el Señor aquí, hoy contra vosotros, que de cierto que pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Y podemos decir, sí, pero esta es una sentencia para el pueblo de Israel. Hay promesas que solamente son para el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que tener mucho discernimiento qué promesas estamos declarando y solamente eran para el pueblo de Israel. Pero esta es una sentencia que es para todo el pueblo que ha creído en el nombre de Jesucristo. Todo el pueblo que ha pasado el Jordán. Todos los que hemos entrado a la tierra que fluye leche y miel, esta promesa, esta sentencia es para mí. O sea, verdaderamente yo tengo que ser muy cuidadoso de no sacar al Señor de mis decisiones. Amén. Otra cosa por la que no prosperamos es porque no conozco la palabra. Dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por lo que desechaste mi palabra, yo te desecharé del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. O sea,
Es una exhortación que siempre nuestro pastor nos está dice y dice, que conozcamos la palabra, que meditemos la palabra, que escudriñemos la palabra. ¿Sabes que todas las armas que tenemos son para defendernos? La palabra, la oración, el ayuno. La única arma que tenemos para atacar es la palabra, que es la espada de dos filos. O sea, no se conforma con un filo, es de dos filos que por donde la muevas va a cortar. Que dice la Escritura que primero penetra el alma, donde está la voluntad. Después penetra el espíritu, donde está el pecado. Las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos. ¿Y las qué? Y las intenciones del corazón. Porque cuando nosotros nos ponemos a la luz de la palabra, el Espíritu de Dios nos muestra la intención del corazón. Hija, yo sé que no es cierto. O hijo, yo sé que no es cierto. Yo sé realmente, Dios conoce cuando vamos a volver a pecar y volver a caer en el mismo dentro de su soberanía y de su poderío. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, porque Él lo conoce todo. Pero dentro del corazón de Dios y de la esperanza de Dios y del libre albedrío que le dio a Adán y Eva, era de que no tomaran de ese árbol, de ese fruto. Igualmente nosotros, Dios en cada uno de nosotros, Dios sabe cuando estamos pidiéndole perdón por remordimiento, estamos pidiendo perdón por cualquier circunstancia y no hay un verdadero arrepentimiento. Otra cosa es porque no prosperamos, es porque no conozco mis talentos. Yo tengo que conocer. ¿Ustedes creen que de los que están aquí hay alguien que no tenga un talento? Dicen que los talentos es con lo que nacemos. Es algo que se ejercita día a día. Y están los dones de Dios. Los dones de Dios son para el que los quiere y para el que los pide. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que los dones de Dios son para el pueblo de Dios nada más. Son para los que han nacido de nuevo. Porque es algo que Jesucristo da. Muchas veces nosotros no podemos perseverar porque tenemos muchas dificultades, porque tenemos muchos problemas, porque ya no vemos lo duro sino lo tupido, como dice el mundo. Porque realmente es algo de una y entrar a otra. Muchas de las cosas por las que tú y yo pasamos tribulaciones, primeramente porque nuestra fe está siendo probada. El mismo Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como él te digo, pero yo he orado al Padre para que no te zarandeen. ¿Verdad que sí dice? Pero yo he orado al Padre para que tu fe no caiga. Lo que nos sostiene, acabamos de ver una película que se llama Cuarto de Guerra, la fuimos a ver hace como 2 semanas y verdaderamente es una película que a mí me motivó mucho, que esperemos en el Señor la podamos pasar aquí en la iglesia, ¿verdad, pastor? Representa lo que es un cuarto de oración. Me gustó mucho una parte de la película que le dice una mujer a la otra persona, dijo, tu enemigo no es tu esposo, no pelees contra tu esposo, tu enemigo es Satanás. Tienes que identificar quién es tu enemigo y lo que Dios, y ese enemigo solamente lo vas a vencer orando. Levanta un cuarto de guerra donde estés declarando la palabra de vida, que se grabe en tu mente y baje a tu corazón. Así como Jesucristo se defendió de Satanás en el desierto, escrito está, que nosotros le digamos a Satanás, espérame tantito, escrito está, que no hay justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Escrito está, todas las palabras que dicen todas las promesas que dicen en la palabra, las tengo que conocer. Pero si no escudriño la palabra por ignorancia, por apatía, por desánimo, yo no me voy a poder defender. Y en esta tribulación, el mismo Jesucristo le dijo, en este mundo tendréis tribulación, pero no te aflijas, no te acongojas, no te turbes tu corazón, porque yo he vencido al mundo. El mismo Jesús nos dijo, y vamos a ir a 1 de Timoteo 6:12, donde Dios nos exhorta que la lucha que tenemos nosotros que pelearla. Amén. 1 de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a lo que Dios te llamó y que confesaste también delante de ¿qué? De muchos testigos. Aquí dice el Señor que nosotros peleemos la buena batalla. Nosotros tenemos que pelear esa batalla solamente a través de la llenura del Espíritu Santo. Dice un versículo en Romanos 8:28, dice que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados.
Señor, ¿por qué no persevero, Señor? Porque la tribulación que estoy pasando no me deja perseverar. Señor, ¿cómo voy a poder llegar y ser salvo hasta el fin si la lucha no me deja? Pero Padre, ¿por qué lo que estoy pasando es malo si tu palabra dice que todo obra para bien? Pero esa promesa no es para todos. Esa promesa es solamente para los hijos de Dios. Y más adelante, antes a ese versículo, en el versículo 8:14, ¿qué dice el 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué? Son hijos de Dios. Si estoy pasando una tribulación y no está siendo bendición, estoy siendo guiada por el Espíritu Santo. Estoy dándole lugar al Espíritu Santo para que me guíe en mis decisiones. Estoy dándole el permiso al Espíritu Santo para que se enseñoree en mi vida. El Espíritu Santo es el que consuela, el que redarguye, el que exhorta, el que edifica, el que me vino a revelar a Jesucristo, porque Jesús vino a revelar al Padre. Y la palabra dice, todo obra para bien para los que ¿qué? Para los que aman a Dios. Dice la palabra de Dios que el que ama a Dios es el que hace ¿qué? Su voluntad, el que cumple con su palabra. Yo podemos preguntar, a ver, levante esta mano, ¿quién ama a Dios? Y todos levantaríamos la mano. Pero la segunda pregunta es, ¿estás obedeciendo su palabra? ¿Estás siendo guiado por su palabra? ¿Verdad que es más fácil a lo mejor empezar por la segunda pregunta que por la primera? Porque podemos decir que yo amo a Dios, pero realmente si yo amo a Dios tengo que obedecer su palabra. Y luego dice al final del versículo, a los que con su propósito han sido llamados. ¿Cuál ha sido el propósito por el que el Señor me ha llamado a la tierra? Muchos dicen que porque si la tierra no hubiera, si yo no hubiera nacido no le hago un favor al mundo. Y hay gente que se cree tan autosuficiente que cuando se van de un lugar dice, a ver qué hacen sin mí. Y hay veces que nos creemos tan indispensables y le quitamos el lugar al Señor. El propósito para el que tú y yo fuimos creados fue para una sola cosa, para honrar y glorificar el nombre de Jesús. Que para aquellos que no conozcan de Jesús, a través de mi vida puedan conocerlo. Que a través de mi testimonio puedan decir, ¿sabes qué, hermano? Yo quiero de lo que tú tienes. ¿Sabes qué? Yo veo que estás en escasez y tu rostro refleja gozo. Yo veo que estás pasando por un dolor muy grande y no dejas de glorificar al Señor. Y sabemos que esa fortaleza solamente viene de parte del Señor. Padre, si yo he equivocado el propósito por el que he venido a la iglesia, el que he venido a este mundo, revélalo a través de tu Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios que los ángeles, que no son sus hijos, son creación de Dios, le alaban y glorifican siempre. Ahora imagínate tú y yo que somos hijos de Dios, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo en la eternidad? Glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto vamos a terminar. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, donde Dios le habla a las 7 iglesias. Y a cada una de las iglesias Dios les dice lo que les va a dar si vencieran. Si se fijan, esta promesa viene hasta Apocalipsis, porque es cuando se van a cumplir todas las cosas que se han escrito. Y Dios le dice a estas 7 iglesias, siempre empezó con empieza el Señor primeramente con una amonestación, pero eso no lo vamos a leer. Cuando tú estés en tu casa, lee todos estos 2 capítulos, porque verdaderamente tiene una enseñanza bien hermosa. Vamos a ir solamente a lo que van a ganar si vencieren. Vamos al capítulo número 2, versículo número 7, cuando le habla a la iglesia de Éfeso. El 7 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y luego en el capítulo 2, versículo 11, a la iglesia de Esmirna. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17, a la iglesia de Pérgamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Al qué? Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y vamos a ir a la iglesia de Teatira en el versículo número 26. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oídos, oiga lo del Espíritu, dice las iglesias.
Y en el versículo 5, capítulo 3, a la iglesia de Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 12, la iglesia de Filadelfia: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y por último, a la iglesia de la Odisea, versículo 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias, que oiga. 7 promesas para el que venciere. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Espíritu Santo que hable en nuestro corazón a través de esta palabra, que Dios quiere que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios conoce en cada uno de nosotros nuestro levantar y nuestro acostar. Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado, y lo que realmente sembráramos, eso segaremos. Dios esta tarde nos habla a todos como familia. Hoy celebramos el Día del Padre. El mundo celebra el Día del Padre muy poco a comparación del Día de la Madre. Y verdaderamente yo he podido comprender y ha podido ser revelado a mi corazón que la bendición de mi casa fluye a través de mi varón. Que yo soy bendecida a través del sacerdote que es mi varón. Que yo tengo que estar orando e intercediendo para que mi varón tome las decisiones correctas. A veces que las mujeres decimos, es que Dios nomás le va a pedir cuentas al hombre sobre los hijos. No es cierto. A nosotras las mujeres nos va a decir, ¿qué estuviste haciendo? ¿Cuántas horas doblaste rodilla para que tu varón tomara decisiones correctas en tu casa? ¿Cuántos estuvieron orando juntos? Porque Dios llama esposos a que levantemos aposento altos juntos, donde cada uno de nosotros oramos e intercedemos por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestras finanzas. Porque si los matrimonios están bien, los hijos están bien, la iglesia está bien, la ciudad y las naciones están bien. Lo que estamos viendo en los hijos que están dañándose, que están cometiendo cosas ilícitas, que están matando gente, es por falta de amor. Y el amor no se da en la iglesia. La enseñanza bíblica no se da un día a la semana en la escuela dominical. La enseñanza bíblica tiene que ser todos los días en la casa, donde mis hijos vean a papá y a mamá escudriñando la palabra, orando, intercediendo. El día del padre, un padre no se siente orgulloso por lo que pueda comprar económicamente, sino por el legado que deja. Que el hijo le diga, papá, yo quiero ser como tú, porque tú estás siendo como Dios. Que las mujeres le puedan decir los hijos, mamá, yo quiero que me toque una esposa como tú, que me trate a mí como tú tratas a mi papá. Hay hijos que no se quieren casar por el mal ejemplo que damos como matrimonio, el mal ejemplo que damos. Y verdaderamente Dios nos está llamando a que nosotros valoremos y perseveremos, porque tenemos algo en común que amamos muy grande, que es nuestra familia. Y no queremos que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso la venida del Señor se está retrasando. La gracia la está retrasando. Porque dentro del corazón de Dios no quiere que ninguno de sus hijos no aparezca en el libro de la vida. Y nosotros realmente queremos ir a evangelizar a las naciones y no podemos evangelizar nuestra casa. Queremos ir a dormir en la tierra y no tenemos contentamiento con la cama que tenemos. Por eso Dios dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Dios en su misericordia todos los días que nos muestra su palabra es un borrón y cuenta nueva que te dice, hija, hijo, nos dice, arrepiéntete y yo empezaré cosas nuevas en ti. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo que dice que si mi pueblo se humillase, donde es invocado mi nombre, tiene que ser invocado el nombre del Señor en las casas, en nuestros aposentos, donde es invocado mi nombre. Yo sanaré su tierra. Dice, si se vuelven ¿de qué? De sus malos caminos. Siempre la gracia es lo que Dios nos da sin merecerlo. Y la misericordia es lo que no nos da mereciéndolo. Y entonces la misericordia de Dios es nueva cada mañana, dice la Escritura. Entonces, demostrémosles al mundo
que somos familias que estamos paradas en la brecha. Que si nuestros hijos están haciendo cosas que no deben de hacer, el Espíritu Santo me hable y me diga: papá, deja de pelear con tu esposa. Tu hijo está haciendo cosas que no debe de hacer. Que el Espíritu le pueda dar al varón: tu esposa está dolida contigo porque no tienes una palabra cariñosa para con ella. Que nosotros las mujeres nos pueda hablar el Espíritu Santo: tu varón está dolido porque no le das su lugar, porque lo avergüenzas públicamente, lo deshonras con tu vestimenta, lo deshonras con tu palabra, lo deshonras con tu testimonio. Y esto es en conjunto. Pues nosotros tenemos que decir al Señor: Padre, dame la gracia de perseverar hasta el fin, para que ninguno de nosotros se pierda. Que cuando estemos delante del trono blanco y nosotros los santos estemos atrás del trono y se abran los libros de la vida, ninguno de los nuestros pase por esa fila donde su nombre no va a ser encontrado. Porque la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo tiene poder. Y que todas esas promesas que leímos ahorita en Apocalipsis, me las apropio a mi vida. Dice la palabra que nomás los valientes arrebatan el reino de los cielos. Si tenemos el valor para reclamar y pelearnos en el mundo, tengamos el valor y la valentía de arrebatar las promesas que Satanás me quiere robar. Si Él ha dicho que mis hijos no se van a convertir, yo declaro que yo en mi casa serviremos a Jehová. Que se va a cumplir la promesa que si yo creo en el Señor Jesucristo será salva yo y toda mi casa. Diablo mentiroso, eres mi enemigo. Yo te tengo identificado y te reprendo en el nombre de Jesús. A partir de ahora yo voy a doblar rodilla y voy a estar orando e intercediendo por aquellos que te quieres llevar, mi matrimonio que quieres destruir, mis finanzas que te quieres acabar, la salud que te quieres acabar. Pero tenemos que pararnos en la brecha, porque los tiempos son los tiempos finales y la venida de Cristo está cerca. Y como Dios le dijo a las iglesias: el que tenga oídos, que oiga. Que seamos ese corazón tierra fértil, que la semilla caiga y pueda germinar. Y que cuando yo salga de este lugar, y no por quien comparte ni por quien dirige, sino porque es palabra de Dios, yo pueda decirle: yo pongo un alto a mi vida, a mis adicciones, a mis malos pensamientos, a mi amargura, a mi rencor, y mi vida a partir de ahora va a ser para honrar y glorificar tu nombre. Y tú cambiarás mi lamento en baile, y mis hijos no van a mendigar el pan que ven en otras mesas, mis hijos no van a llorar el amor que ven en otras casas. Mi familia no va a añorar las bendiciones que tienen otras familias, porque yo voy a pasar el Jordán. Mis pies van a tocar las tierras que fluye leche y miel. Y lo que Satanás me ha robado, Jesucristo lo conquistó en la cruz. Pero dice que tenemos que poseer la tierra que fue conquistada.